Como ustedes vieron entonces en el objetivo que leímos, sí, la siguiente parte de esta unidad 3 vamos a trabajar un poco en el tema de literatura, ¿sí? Para que trabajemos en el tema de literatura, chicos, vamos a hacer un pequeño repaso previo de algo que vimos al inicio del año, ¿sí? Pero que tal vez ya no lo hemos revisado más a fondo, ¿sí? Quisiera saber si recuerdan, chicos, algo sobre los géneros literarios. ¿Se acuerdan algo sobre eso? ¿Alguna cosa que hayamos conversado? ¿En qué se dividían? ¿Qué eran los géneros literarios? ¿Algo de eso se acuerdan? Eso del lírico, crítico, algo así. Perfecto, Creo. excelente. Sí, muy bien. Sí, exactamente lo que ha dicho el compañero. Recordemos que existen tres géneros literarios, ¿sí? El narrativo, el lírico y el dramático. Cada uno de estos acoge o engloba una serie de textos que tienen ciertas características en común, ¿sí? Hasta aquí clarísimos. ¿Se acordaron un poquito sobre eso? Vamos a ver, chicos, si es que se acuerdan o no, entonces, qué tipo de textos pertenecían a cada uno de estos, de esta clasificación, ¿sí? Yo les he puesto aquí tres, tres cuadritos, ¿sí? Cada uno de ellos contiene, como ustedes habrán dado cuenta, ejemplos de distintos textos, ¿sí? Este de aquí, entonces, vamos, quiero que lean, sí, tienen un minutito para que lean los ejemplos y me van a decir a qué género pertenece cada uno de los cuadritos, ¿sí? Aquí tenemos el 1, el 2 y el 3. Recuerden cuáles son los géneros, narrativo, lírico y dramático, ¿ya? Entonces vamos viendo. ¿Pudieron ya leerle, chicos, los ejemplos? Sí, Lice. Sí, Perfecto. Lice. El primer cuadrito, este de aquí, ¿a qué género literario pertenece? Al dramático. Al dramático, perfecto, muy bien. ¿Y por qué pertenece al dramático? ¿Qué me dice que pertenece al dramático? Es el modo de expresarse. Está expresando como un tipo de escena en donde está Julieta y Romeo. Excelente, Cecilia. Muy, muy bien, ¿sí? Recordemos que el dramático, entonces, por supuesto, es referente a las obras de teatro, ¿no es cierto? Como dijo su compañera, es una obra, ¿no es cierto? Donde están los diferentes personajes, ¿no es cierto? Muy bien. El segundo cuadro, chicos, ¿a dónde pertenece? ¿A qué género pertenece? Al lírico, licenciada. Excelente, sí, muy, muy bien. ¿Por qué creemos que pertenece al lírico? ¿Qué nos dice que pertenece al lírico? Su escritura, porque expresa algo sobre un sentimiento. Muy bien, sí, perfecto, la escritura, sí. Además, recordemos que, ¿no es cierto? El lírico es de qué? De la poesía, ¿sí? Perfecto. Expresa exactamente eso, los sentimientos, expresa ciertas cosas distintas, ¿no es cierto? Y finalmente, entonces, este será ¿de qué género? Ese es el narrativo, porque cuenta una historia. Muy bien, sí, excelente. Finalmente tenemos el narrativo, que es el que nos cuenta las historias. Vamos a quedarnos un ratito en este género, en el género narrativo. ¿Qué otro tipo de textos ustedes recuerdan que va dentro del género narrativo? El didáctico. El, repítame por favor, joven Jaime. El didáctico. Didáctico, seguro el texto didáctico. Vamos a intentar recordar, chicos, ¿sí? ¿Qué tipo de ¿Entre cuál texto? dijo? ¿Entre el narrativo? En el narrativo, sí. ¿Qué tipo de Ah, texto se puede encontrar en el narrativo? ¿Qué se Por acuerdan? ejemplo, se puede ser, dicen, el narrativo puede ser también como un tipo de noticia. No, No, la noticia no, recordemos que eso va no es en informativo. otro Sí, género. Liz. Sí, Sí, perfecto. perdón, Liz. Recordemos que en el género narrativo, chicos, nosotros encontrábamos todo respecto a qué? A novelas, a fábulas, ¿sí? A cuentos, Entonces, a una... poesías. No, no, poesías no. poesías no. Pues Exactamente, ¿sí? Entonces, chicos, el día de hoy vamos a trabajar precisamente en este último, en el género narrativo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el tema que nos corresponde ver ahora es el cuento,
si ustedes pudieron revisar su libro, no es específicamente el tema del cuento, ¿sí? Sin embargo, para que revisemos el tema que nos corresponde, debemos hacer un repaso previo sobre el cuento, porque es algo que no hemos visto, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a ver primero, vamos a recordar qué es el cuento, ¿sí? ¿Qué es esto del cuento? El cuento, chicos, es un texto que puede ser escrito o puede ser oral, ¿sí? Y normalmente es un texto breve, es decir, que es un texto pequeño, ¿sí? No tiene muchísimas páginas, ni tiene muchísimo escrito, sino que siempre intenta ser pequeño, ¿sí? Normalmente de carácter ficcional. ¿Qué creen que significa eso de carácter ficcional? Que conlleva a personajes ficticios que a veces nos creamos las personas para hacer el cuento. Perfecto, ficticio, ¿no es cierto? Que no es algo real. Sin embargo, vamos a revisar, sí, en la clase, que no todos los cuentos son 100% de carácter ficcional, sino que lo que hacen en muchas ocasiones es unir elementos reales y elementos de la ficción, ¿sí? Algunos cuentos sí son totalmente ficción y otros cuentos tienen mucha carga de elementos reales, ¿sí? Además de esto, chicos, un cuento presenta normalmente un grupo reducido de personajes. ¿Qué significa esto? Que no tengo muchísimos personajes en la historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser precisamente una narración breve, ¿sí? No puedo poner una cantidad excesiva de personajes, ¿sí? Entonces, normalmente tenemos un grupo de personajes pequeños, ¿sí? Entre 2, 5, 10, no más, para que la narración pueda darse de forma normal. ¿Alguna pregunta respecto a esta pequeña introducción chiquita? No, No. licenciada, Perfecto. Vamos a todo pasar claro. entonces, ¿sí? Vamos a ver, chicos, la estructura del cuento. La estructura del cuento es bastante simple, de hecho, ¿sí? Tiene tres partes que lo conforman. El inicio, ¿sí? O la introducción, en donde, por supuesto, la historia nos presenta cuáles son los personajes y qué es lo que hacen, ¿sí? Pensemos en los cuentos como Blancanieves o como La Cenicienta, ¿sí? En esos cuentos, en la estructura del cuento, sí, en la parte inicial, recordemos los cuentos de Cenicienta, Blancanieves, de Caperucita Roja, ¿sí? Normalmente al inicio nos dan quiénes son los personajes, ¿no es cierto? Si es, por ejemplo, Caperucita Roja, aparece Caperucita Roja, la mamá, la abuela, ¿sí? El leñador. Al inicio, entonces, nos dan los personajes y qué es lo que hace. Ah, la abuelita está enferma o Caperucita vive con su madre, ¿sí? Vamos viendo un poco y conociendo a los personajes. En la parte de la estructura, nudo o desarrollo, ¿sí? Por supuesto, surge el conflicto o el problema de la historia, ¿sí? ¿Qué sucede? La abuelita se enfermó y Caperucita tuvo que irse a dejarle comida, ¿sí? La Cenicienta conoció a la hada madrina y tuvo un problema con las hermanastras. Y siempre ahí es donde surge el conflicto y por supuesto es donde la historia toma forma. ¿Qué significa esto? Es donde la historia comienza a cobrar sentido, ¿sí? Vamos entendiendo a qué va a pasar, ¿sí? Y suceden, por supuesto, los hechos más importantes de la historia. Finalmente, tenemos el desenlace o el final de la historia, en donde se da solución a la historia y finaliza el cuento. Sí, como les digo, la estructura es muy simple. Sin embargo, chicos, esta estructura, ¿sí? En los cuentos que vamos a revisar, no siempre se va a cumplir. ¿Por qué razón? Porque esta estructura es para los cuentos más tradicionales, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Sin embargo, los cuentos de nuevas épocas, de nuevos autores, escritores, han intentado cambiar esta estructura, que no esté siempre de forma rígida la estructura, ¿sí? ¿Clarísimos con esto, chicos? Sí, licenciada, muy claro. Vamos a continuar entonces. Normalmente, chicos, el cuento presenta ciertos elementos característicos, ¿sí? Que son 4 principales. Un narrador, el espacio, los personajes y el tiempo, ¿sí? Al referirnos al narrador, nos vamos a referir entonces a la persona que cuenta la historia. Puede ser la persona
parte de la historia o no. Esto, por supuesto, el tema de los narradores, chicos, lo veremos a fondo, ¿sí? En la próxima clase. Pero de forma general tenemos el narrador, que es quien narra o quien cuenta la historia. Tenemos los personajes, por supuesto, que normalmente hay principales y hay secundarios. Los principales son aquellos que funcionan como protagonistas, antagonistas de la historia, y los secundarios son aquellos que son nada más de apoyo, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en el cuento de la Caperucita, ¿sí? ¿Quién creen que sería un personaje principal? El lobo y la Caperucita. Excelente. ¿Y quiénes serían los secundarios? ¿Quiénes serían los personajes secundarios en la Caperucita? Podría ser la madre, La la abuela. abuela, ¿no es cierto? El leñador a lo mejor, ¿sí? Muy bien. Como tercer elemento característico, chicos, tenemos el espacio, ¿sí? El espacio puede dividirse en dos partes, el espacio físico y el ambiente, ¿sí? El espacio es en donde se desarrolla la historia. Hay veces que tenemos un espacio muy definido, por ejemplo, que el cuento nos diga, esta historia sucedió en Quito en 1850. Es decir, un espacio geográfico físico muy definido. Sí, sabemos que es en Quito, que es una ciudad, en 1850, que a lo mejor era un pueblo más pequeño, ¿sí? O muchas veces el espacio en los cuentos es bastante general. Por ejemplo, hace muchos años en un reino lejano, o hace muchos años en un lejano país, ¿sí? Entonces podemos tener un espacio más específico o uno más general, ¿sí? Y el ambiente, que es ciertos elementos que nos va explicando el cuento. Por ejemplo, que nos digan no había calles o se había calles, ¿sí? Era iluminado o no era iluminado. Vamos entendiendo cómo era el ambiente del cuento, ¿sí? Finalmente, el último elemento es el tiempo, chicos. ¿En qué tiempo se desarrolla la historia? Como les digo, pueden decirnos en 1850, entonces nos dan un año definido, o simplemente nos pueden decir hace muchísimos años, y podremos un poco ir comprendiendo en qué tiempo, en qué época se desarrolla el cuento, se desarrolla la historia. ¿Alguna pregunta respecto a los elementos, chicos? No, por ahora. Vamos a ver un pequeño ejemplo nada más de esto, ¿sí? Tenemos aquí el inicio de la historia del cuento de la Cenicienta, ¿sí? Y aquí nos dice precisamente, empieza hace muchos años. Entonces el tiempo es un tiempo que no está muy definido, solo nos dice que es hace muchos años, ¿sí? En un lejano reino nos da el espacio, ¿no es cierto? Pero es un espacio, como les había explicado, general, ¿no es cierto? No nos dice nada más, no nos dice si era una ciudad, cómo era la ciudad, ¿sí? Solo nos dice en un lejano reino, en un lugar lejano, ¿sí? Y continuamos con la historia, ¿sí? Y nos dice en la segunda parte, vivía con su madrastra, una mujer déspota y mandona que tenía 2 hijas. Aquí nos menciona entonces ya los personajes, ¿sí? En algún momento de la historia también se menciona a la hada madrina, se menciona al príncipe y son más personajes, ¿listo? Y finalmente, aquí nos dice en la lineecita siguiente, la trataban como una criada. En el momento que nos mencionan la trataban, ¿no es cierto? Nos está explicando que el narrador es el que nos está contando. Es igual que pensemos cuando nosotros contamos una historia o cuando nos cuentan una historia de cualquier cosa, de un vecino, de un tío, de un familiar, ¿sí? Pensemos entonces que nos dicen, estaba, ¿no es cierto? Estaba caminando y le veo que se atrasó del bus, ¿sí? Nos van contando así. ¿Les han contado o no les han contado así una historia de cualquier cosa? ¿Qué me dice? Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, ahí es cuando entendemos que hay un narrador, ¿no es cierto? La trataban, nos va contando la historia, ¿sí? Nada más, no sé si quedó un poquito claro la cuestión de los elementos, cómo podemos encontrarles de forma así rapidita. ¿Sí o no? Sí, sí. Perfecto. Ahora, chicos, ya que hemos visto así de forma general ciertas cosas del cuento, ¿sí? ¿Qué es el cuento? Los elementos, la estructura, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a irnos, chicos, al tema que nos corresponde,
¿sí? Al tema que vamos a revisar, la temática que es el cuento contemporáneo ecuatoriano, ¿sí? Pero para ver esta historia, chicos, lo primero que vamos a hacer es que tenemos que comprender cada una de las partes de este tema. Por supuesto, la palabra cuento, acabamos de revisar y sabemos que serán historias breves, de carácter ficcional, con pocos personajes, ¿no es cierto? ¿Qué entienden ustedes, chicos, por contemporáneo? ¿Qué es de esta época? Ya, puede ser relacionado a la época, perfecto. ¿Qué más? Los Algo demás temporal. compañeros. ¿Qué es de aquí del Ecuador? Ya, bueno, aún no vamos a la última palabra, pero sí. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más entienden por contemporáneo? Que por ejemplo, Como comparar al algo decir, así. Que viven en la misma época, algo así. Ya, perfecto. Muy bien. Sí, lo que me han dicho son características precisas de la palabra, ¿sí? Contemporáneo, chicos, se refiere, ¿no es cierto?, que pertenecen o que son de una misma época, ¿sí? De un mismo momento de la historia, ¿sí? De ciertos años, en un mismo momento, ¿sí? Entonces, los cuentos que vamos a revisar pertenecerán a una serie de escritores, chicos, y escritoras, por supuesto, que hicieron sus cuentos, que escribieron sus historias más o menos en las mismas épocas. ¿Listo? Y finalmente, como ya mencionó su compañera hace unos segundos, claro, si nos dice que es un cuento contemporáneo ecuatoriano, se refiere a que vamos a ver escritores, chicos, del país, ¿sí? Que vamos a ver historias y cuentos del país. ¿Listo? Claros entonces con el tema que vamos a ver a continuación. Sí. sí, licenciado. Perfecto. Ya. Para eso, chicos, entonces nosotros vamos a ver algunas características principales, algunas características similares que vamos a poder encontrar en los cuentos que leeremos, chicos, ¿sí? Primero es que los cuentos, de forma general, tendrán ambientes similares que muestren el país. Es decir, la ambientación o el espacio en donde se desarrollan los cuentos, algunos, la gran mayoría, van a ser de historias que sucedan en las ciudades del país, ¿sí? O en pueblos del país. Y que tal vez nosotros vamos a encontrar, vamos a poder definir de qué ciudad o de qué país está hablando, perdón, de qué pueblo está hablando. Por ejemplo, si uno de los cuentos que leemos, ¿sí? Nos dice, durante todo el año aquí hace mucho calor y y eso es porque está cercano al mar, por ejemplo. ¿De qué ciudad tal vez podrá estar hablando? De la Guayaquil. costa. Perfecto, De la nuestra costa o de Guayaquil, lo más seguro, sí, exactamente. La siguiente característica es que en algunos de los cuentos sí podremos encontrar personajes comunes de la sociedad ecuatoriana. Es decir, encontraremos, por ejemplo, ciertos personajes, sí, que tendrán características físicas o características culturales muy similares a gente que conocemos, ¿sí? Gente de nuestra propia ciudad. ¿Listo? Y finalmente, que en algunos de los cuentos se representará o se mostrarán algunas fiestas o tradiciones ecuatorianas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que un cuento habla sobre... Perdón, Sobre la chicos. mama negra. Ya, por supuesto. Supongamos que habla sobre eso, entonces, claro, está mostrándonos una tradición del país, ¿sí? Clarísimos entonces con algunas de las características que podremos encontrar en estos cuentos. Licenciada, perdón, una pregunta. Y por ejemplo, lo que es de la... ¿qué cuento es? ¿Es un cuento o lo que es de la novia tapada, que es de Nambija? Es un cuento, ¿verdad? Pero no es contemporáneo, ¿verdad? No, es que ese no es un cuento, ese posiblemente es una leyenda, chicos, Ah, ¿sí? ya, perdón. Sí, si desean, lo que podemos hacer también es ver unos pequeños, en la próxima clase ya se nos acaba el tiempo, algunas diferencias entre cuentos, leyendas, ¿sí? Entre fábulas, para que podamos diferenciar un poquito más, si desean. Perdón, Sí, licenciada. sí, no hay ningún problema, Cuento ¿ya? lo de perdón. Listo, no se preocupe, Cecilia, precisamente
es mejor que me pregunte para que podamos despejar esas dudas, ¿sí? Entonces, chicos, estas son algunas de las características que encontraremos en los cuentos que vamos a leer, ¿sí? Ahora, chicos, algo que es importante destacar es que los cuentos que vamos a leer no se parecen en absoluto a los cuentos que hemos estado acostumbrados a conversar aquí en clases, es decir, los cuentos de La Caperucita, de La Cenicienta, de la Blancanieves, sino que los cuentos tienen unas temáticas muy distintas, ¿sí? De cosas muy diferentes, que por supuesto tienen más común con la cultura o con la historia de el Ecuador, ¿sí? Entonces, eso para que no se sientan como que no comprenden los cuentos que vamos a leer, ¿sí? Ya se darán cuenta que simplemente las temáticas son diferentes. ¿Clarísimos entonces con esto? Sí, Clara, licenciado. muy claro. Perfecto, chicos, listo. Entonces, eso va a ser ahorita por hoy la clase, ¿sí? Como ustedes han visto, es una introducción nada más a la temática que nos corresponde revisar en estas semanas, ¿sí? Y les mandaré ya la primera actividad que corresponde a algunas páginas del libro, específicamente, ¿sí? La 134, 135, 36 y 37, que es un cuento, ¿sí? O sea, todas las páginas son de un cuento, para que no piensen que son un montón de actividades, ¿ya? Para que empecemos ya, porque su compañero Jaime ya se preocupó, ¿sí? Es simplemente, chicos, una historia, ¿ya? Para que no se asusten, ¿sí? Para que podamos empezar a trabajar lo del cuento contemporáneo del Ecuador. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda con respecto a esto? No, Licen, yo pedirle y suplicarle que por favor me ayude con el modo, porque no he Sí. podido enviar el deber de estudios sociales, de inglés, de ninguna materia, porque como le estoy explicando, el día lunes me sucedió eso, entonces no he podido recuperarlo. Intenté 3 veces, pero se me bloqueó, me dijo que No tengo se que preocupe, saber. Cecilia, eso ya le voy a Por ayudar favor. enseguida, ¿sí? No se Gracias, preocupe. Licen. Sí. Listo, chicos, finalmente solamente voy a tomarles lista antes de que se nos acabe el tiempo, ¿ya? Entonces, Aguirre Rafael, Arevalo Jaime, sí está. Cabrera Giraldo, sí está. Calle Andrés, sí está. Chillo Galle María, sí está. Condo Clever, sí está. Rocano Cecilia está. Sari Milton, sí está. Takuri Lizeth, no. Y Franklin Valladares tampoco. ¿Alguien tal vez aquí no haya mencionado, chicos? Listo. Entonces, como les comenté, chicos, como les comenté, les pondré la actividad de esta semana en el modo y también la actividad que me había olvidado subirles sobre las jergas. ¿Listo? Igual les daré los tiempos necesarios para que puedan trabajar en paz con eso. ¿Listo, chicos? Listo, licenciada. Listo, chicos. Listo. Muchas gracias entonces por su participación en clases, que les vaya bien en el resto de las clases, que tengan un bonito fin de semana y una linda semana. Nos vemos el día sábado, ¿sí? Gracias. Igualmente, Que pasen muy bien. Igualmente, Licen. Cuídense, gracias. se Muy bien. corta.